Benjamin Netanyahu reconoció y defendió que su gobierno ha movilizado milicias contrarias a Hamas para combatir al grupo islamista en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí dijo que es una estrategia que salva vidas de soldados. La declaración llega tras meses de rumores y luego de que el exministro de Defensa y rival de Netanyahu, Avigdor Lieberman, calificara la operación de locura total. Para analizar el alcance de esta estrategia y sus consecuencias, conectamos con Farid Kahat, académico e internacionalista de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto por esta declaración en particular y por esta estrategia de armar milicias en contra de Hamas. Netanyahu dice que es una medida recomendada por la inteligencia interna y externa de Israel. ¿Qué tan efectiva puede ser en materia militar? Bueno, remitámonos a los antecedentes, ¿no? Este es el síndrome del doctor Frankenstein, pero a diferencia del doctor Frankenstein, que solo creó un monstruo que se tornó en su contra, esta es una conducta reiterada. El gobierno de Netanyahu en el pasado apoyó a lo que ahora es Hamas en contra de la izquierda secular que estaba en la OLP. Luego apoyó a Mohammad Dahlan de Al-Fatah contra Hamas cuando el enemigo principal se convirtió o pasó a ser Hamas. Propició un conflicto armado entre los palestinos, Hamas prevaleció y desde entonces controla Gaza. Luego permitió el financiamiento para Hamas proveniente de Qatar, ahora lo admite Netanyahu, pero eso terminó en el 7 de octubre de 2023, y ahora apoya un grupo que según sus opositores está vinculado al Estado Islámico. No para mientes en las consecuencias de sus acciones y repite una y otra vez el mismo error. Bueno, yo justamente le pregunto porque Avigdor Lieberman y Yair Lapid han dicho que este grupo sí está relacionado de alguna manera con el autoproclamado Estado Islámico. ¿Qué se sabe al respecto? A ver, no hay evidencia concluyente. Lo que sí sabemos es que Israel ha tenido vínculos, aunque no necesariamente con el Estado Islámico, con Al-Qaeda. En ese sentido, tampoco sería novedad. Efraim Halevi, que fue jefe del Mossad, la inteligencia exterior israelí, en una entrevista televisiva reconoció que en el caso de Siria, Estados Unidos brindaba atención médica a milicianos del Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra era en ese momento y bajo esa denominación la rama siria de Al-Qaeda, lo que luego se convertiría en Hayat Tahrir al-Sham, el actual partido de gobierno en Siria. Entonces, digamos, esos antecedentes hacen verosímil la acusación, aunque la evidencia concreta en este caso no es clara. Bueno, ¿qué nos dice esto también sobre la estrategia militar de Israel? El hecho de que además de utilizar su ejército, pues se enfoque en un método irregular y utilice estas milicias. Bueno, en sí mismo podría constituir un crimen de guerra, porque en lo que no hay duda es en que son organizaciones involucradas en crímenes en Gaza. Por ejemplo, el asalto a camiones de ayuda humanitaria. El líder de estas milicias se ha fotografiado con un fusil de asalto enfrente de camiones de ayuda de la ONU. O sea, no había sido jamás, era un aliado de Netanyahu el que robaba la comida en Gaza. Bueno, usted estaba mencionando hace un momento esto es, si volvemos en el tiempo y hace 2 semanas, Netanyahu recordó que permitió la entrada de fondos cataríes para fortalecer a Hamas en su momento para debilitar a la OPL. Si ya tenemos este ejemplo, ¿no puede simplemente luego esta organización usar armamento contra Israel? Obviamente, en su momento apoyó a Hamas antes de que existiera. Eso está documentado, hay declaraciones de militares israelíes que participaron del gobierno de Gaza durante la ocupación y jamás se convirtió en un enemigo de Israel. Como digo, ya ha ocurrido que después de Qatar, del apoyo de Qatarí, que supuestamente debía hacer que Hamas acepte el statu quo, en realidad Hamas termina realizando los ataques del 7 de octubre. Entonces sí, dicho sea de paso, no es algo nuevo. Pasó en Egipto, en esta misma región, cuando Anwar al-Sadat apoyaba a grupos islamistas contra la izquierda secular para desplazarlos de universidades, de sindicatos, y esos grupos islamistas terminaron asesinando al propio Sadat. En el caso de Estados Unidos, aquellos yihadistas a los que apoyó
en su lucha contra la ocupación soviética de Afganistán. Algunos de ellos se convirtieron en Al-Qaeda, algunos de ellos se convirtieron en el Talibán. Pero estas potencias regionales y extrarregionales siguen cometiendo el mismo error. Bueno, hablemos ahora de Yasser Abu Shabab, esta nueva figura, es el líder de la milicia más prominente que está armando Israel. ¿Qué detalles se conocen de él? Se conoce que pertenece a una comunidad, digamos, rural de Gaza, en donde prácticamente no hay zonas rurales, pero digamos, una comunidad étnica que estaba asociada a actividades criminales en Gaza. Una organización europea de investigaciones los indica como alguien que estaba vinculado al robo de alimentos. Ahora, ¿qué tanto armamento tenía en el pasado? No lo sabemos, pero los fusiles de asalto que tiene ahora, con toda seguridad los obtuvo del gobierno israelí. O sea, en la medida en que ahora sea un grupo paramilitar, lo son por ayuda israelí, no por acción propia. Bueno, ha llamado la atención que parte de los analistas dicen que el grupo podría tener de alguna forma una relación con la Autoridad Nacional Palestina. ¿De esto hay alguna confirmación? No que yo sepa. La Autoridad Nacional Palestina, tras una derrota electoral, producto de su propia inoperancia y corrupción y del hecho de que las negociaciones con Israel no llegaron nunca a nada concreto, perdió una elección frente a Hamas. La Autoridad Nacional Palestina no aceptó el resultado y luchó contra Hamas, como ya indiqué, por lo menos apoyó a las milicias de Mohammed Dahlan, que lucharon contra Hamas. Entonces sí, ha actuado contra Hamas en el pasado, pero al igual que sobre la acusación de que este grupo tiene vínculos con el Estado Islámico, no hay evidencia concluyente sobre posibles vínculos con la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, hay una declaración que también es necesario analizar, es la del negociador jefe de Hamas, Khalil al-Haya, que dijo que están dispuestos a entregar de inmediato el control del gobierno en Gaza a un actor palestino consensuado si Israel acaba con su ofensiva. Bueno, pero tanto el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, como el propio Benjamín Netanyahu han dejado de pretender que esta es una guerra por razones de seguridad, y Smotrich ha dicho que Israel busca la destrucción total de Gaza y el desplazamiento forzado de la población, y aunque no ha usado esta última expresión, Netanyahu sí habló de aplicar el plan de Trump. El plan de Trump implica, lo dijo el propio Trump, desplazar forzosamente a entre 1,5 millones y 2 millones de personas de Gaza. Entonces, si tu propósito es reocupar Gaza desplazando a la población, no te interesa que haya un gobierno con algún grado de legitimidad en Gaza que no ataque blancos dentro de Israel, porque no es tu objetivo. Bueno, si tenemos en cuenta esto que podría ocurrir, ¿quién podría llegar a ser ese actor palestino consensuado que asuma el poder en Gaza? A ver, la única entidad con legitimidad internacional es la Autoridad Nacional Palestina. El problema es que no tiene mayor legitimidad social. El único líder palestino que, a juzgar por las encuestas, tiene algún grado, y no mayoría absoluta, pero algún grado de legitimidad social, es Marwan Barghouti, pero Marwan Barghouti se encuentra sirviendo una sentencia, digamos, cadena perpetua en cárceles israelíes. El día en que Israel quiera una negociación probablemente sea el día en que considere la posibilidad de liberarlo. Bueno, tras estas declaraciones de Lieberman, que pues violó el llamado secreto militar, la oficina del primer ministro no desmintió la información, dijo que Israel trabaja para derrotar a Hamas por diversos medios, siguiendo estas recomendaciones de todos los jefes de seguridad. ¿A qué otros diversos medios se refiere más allá de armar a estas milicias? Bueno, en el pasado a permitir el ingreso de ayuda económica de Qatar para Hamas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Israel siempre tuvo cadenas de informantes en Gaza. Por un lado, restringes el acceso a alimentos, cosa que empezó en 2008, no empezó con la crisis actual, y restringes en general el ingreso y salida de bienes y personas, y luego creas una situación de precariedad tal que hay gente que a cambio de recursos se convierte en informante. Entonces, hay infinidad de medios que ha utilizado Israel que
por fin están saliendo a la luz, pero que se sospechaba desde hace mucho que utilizaba. Pues señor Cajata, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. De nada, buenas tardes. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y continuamos.